y Moisés estaba recordando ahí en el libro de palabras de Barín lo que tenían que recordar, no volver a cometer para poder entrar a esa tierra prometida, hermano. Hoy estamos viviendo estos tiempos también, nosotros estamos en este segundo éxodo, que estamos preparándonos para entrar a esa tierra prometida, hermano. Y lo que quería recordarle hoy, algunas palabras en hebreo para que nosotros vayamos creciendo en lo que es nuestras raíces hebreas. Como siempre repetimos, hermanos, la enseñanza por la repetición, la raíz sustenta la rama y no la rama la raíz. Entonces tenemos que buscar, somos olivos silvestres que fuimos injertados en el olivo real, somos ramas injertadas, hermano, y debemos nutrirnos de esa savia genuina y profundizar en nuestras raíces hebreas. Hoy hablábamos con mi hermana Mari y decía, estamos para la gloria del eterno Dios, buscando de nuestras raíces hebreas, pero es muy profundo, hermano, porque la Tanaj, toda la Tanaj, el Antiguo Testamento, la Torá, los 5 primeros libros, todos, hermanos, fueron escritos realmente por hombres judíos, por varones que conocían la cultura hebrea, la cultura judía, hermano, y nosotros debemos conocer para tener conocimiento. Nuestro Mesías era judío, todas las escrituras fueron escritas por hombres judíos, y debemos conocer nuestras raíces para poder entender el plan, el propósito maravilloso que el eterno Dios ha trazado para cada uno de nosotros, hermano. Y al primero que se le llamó hebreo fue a Abraham, el padre de fe. Cuando pasó el Éufrates, todo aquel que pasa por el agua, hermano, es llamado hebreo. Y si tú has pasado por el agua del bautismo, tú eres un hebreo que ha aceptado al Mesías. Tu Mesías es hebreo, entonces debemos buscar esas profundidades, hermanos, para poder entender. Y decía que el antiguo hebreo, hermano, estaba escrito en letras pictográficas, que eran letras dibujadas, y cada una de esas letras tiene profundo conocimiento de palabra, de tiempo y de números, hermano. Entonces es muy importante poder seguir profundizando en nuestras raíces hebreas, porque el eterno Dios nos da este privilegio de poder sacar la venda de nuestros ojos, hermanos, e ir un poquito más allá. Siempre lo digo a esto, nada fue malo en lo que hemos aprendido, porque todo nos lleva a un crecimiento espiritual, hermanos. Por eso debemos dar gracias al eterno Dios, que Él nos sigue instruyendo, nos sigue enseñando. ¿Para qué? Para establecernos, estar firme en la roca que es nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Para que ningún viento de doctrina, nada que venga de un lado y de otro, nos quiera sacar de lo que es la esencia, de lo que es la base, de lo que es el fundamento, la palabra poderosa del eterno Dios, que Él no cambia. El mismo Mesías dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley, que la ley es en griego, hermano, es Torá, es instrucción, es educación en hebreo. No vine a abolir la Torá ni los profetas, porque ellos han escrito de Él, han hablado de Él. Hoy leíamos ahí un versículo en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 45 en adelante, hermanos. Ahí habla clarito el Mesías diciendo que debemos, si no oímos a Moisés, si no hemos creído en Moisés, tampoco vamos a creer en Él, porque Moisés escribió de Él, del Mesías, hermano. Qué profundo, que hoy recién ese versículo estuvo toda la vida escrito y está en su escritura, pero hoy recién yo por lo menos puedo recibir esa revelación, y gloria a Dios a que el eterno Dios está dando esa revelación en este tiempo. Entonces, hermano, una palabra muy importante que estábamos viendo ahora es Nahash. Esa palabra Nahash en hebreo significa carne, y también significa el significado de la serpiente, hermanos, porque la serpiente tentó en la carne a Eva. Entonces esa palabra Nahash significa nuestra carne, y nos va a hablar el Señor a través de este cántico de Moisés, de Deuteronomio, de Barín, Palabras, capítulo 32. Hay un cántico de Moisés, pero es un cántico muy profundo, hermano, y siempre que se hacía un cántico es porque hubo una victoria, hermano, porque habían vencido a situaciones. Y dice que en la escritura, en toda la Tanaj, hay 5 canciones muy importantes, hermano, que las canciones se llaman Shirah,
en hebreo, hay shirá muy importante, y que dice que una de esas, la última de las canciones, el Mesías mismo va a cantar con su pueblo. ¿Por qué? Porque es victoria, hermanos. Él prometió vencer y hacernos más que victoriosos a su pueblo, a sus hijos, y podemos cantar un cántico de victoria cuando el Mesías venga. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí vamos a ver la victoria completa. Ya tenemos la victoria asegurada, porque tenemos las promesas del eterno Dios, que son sí y amén, y se cumple, hermanos. Tenemos unos saluditos. Muy bien, muchas gracias una vez más a todos mis hermanos que están ahí conectados y esperando el mensaje del cielo, que el eterno Dios esté hablando a su corazón y esté produciendo, así como produjo esta lluvia en la tierra, produce, hace germinar, así sea la lluvia de bendición de la palabra de Dios, produciendo en su corazón, produciendo paz, shalom, produciendo gozo, conocimiento, libertad, porque la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre, hermano. Cuando conocemos la verdad, nos hace libre, libre de un montón de cosas, de idolatría, de tradiciones, de estructura, de cuántas cosas nos hace libre la palabra del eterno Dios. Así que muchas gracias, hermanos. Vamos a compartir en el libro de Deuteronomio 32, pero antes de buscarlo, vamos a ir mirando unas palabritas en hebreo para que podamos ir entrando, hermanos. Qué bueno cuando tenemos el significado, podemos tener más profundidad. Decíamos, Nahash significa carne y también significa serpiente. Fíjese que hay animales que invernan, ¿no? Usted conoce animales, que uno es el oso, creo que es, ¿no? Que la tortuga, que invernan y duermen todo ese tiempo, se alimentan bien, porque duermen por mucho tiempo, largo tiempo, y después, bueno, siguen su vida normal. Pero hay un animalito que inverna, pero que no duerme. ¿Y sabe cuál es? La serpiente. Y estábamos hablando que Nahash significa carne. O sea que nuestra carne siempre está ahí dispuesta. ¿Qué dice la palabra de Dios? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil y está dispuesta al pecado, hermano. Por eso es que nosotros debemos hacer dormir el Nahash, la carne, pero debemos despertarnos en el espíritu, hermano. ¿Qué nos está hablando esto? Que nuestra carne debe ir muriendo cada día, hermano, y darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Acuérdese en ese Getsemaní, cuando nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, fue a ese lugar, ya era el momento que lo iban a prender, lo iban a llevar a esa crucifixión. Él ahí dice que transpiró como gotas de sangre. Estuvimos para la gloria de Dios en ese lugar, en ese Getsemaní, y podíamos sentir espiritualmente las cosas que debemos sentir nosotros, hermano, pasar nosotros, hacer morir nuestro yo, nuestra voluntad. Él dijo ahí, si Padre, si quieres pasa de mí esta copa, y no dijo una vez, dijo 3 veces, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Había una lucha, hermano, ahí para entregar su voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. ¿Cuántas veces insistimos en hacer nuestra propia voluntad? Nuestra carne se pone ahí por delante, no, a mí me parece así, yo creo que es así, y no, hermano, siempre lo decimos esto, aunque no entendamos todo, pero debemos obedecer al Padre, hermano, obedecer aunque no entiendas todo, pero la obediencia es muy importante. El Hijo vino a obedecer al Padre, a cumplir hasta lo último, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura. No era una muerte cualquiera, hermano. Esa muerte era para los asesinos, para los ladrones, para los que andaban haciendo mal, pero fue Él sin pecado a esa cruz, llevando mi pecado y tu pecado. Entonces Él obedeció, aunque no entendía tal vez, o sí, porque tenía todo el conocimiento, pero Él obedeció al Padre hasta lo último, hermanos. Por eso la importancia, y comienzo con esta palabra Nahash, que significa carne, serpiente, para hacer morir nuestra carne y más bien estar despierto en las cosas espirituales. Por eso que también la Escritura dice, ser sencillo como la paloma, pero astuto como la serpiente. ¿Y por qué dice astuto como la serpiente? Porque la serpiente inverna pero no duerme, está atenta para lanzarse contra aquellos que quiere lanzarse, ¿no?
pero nosotros tenemos que estar despiertos a las cosas espirituales, hermano. Estamos viviendo un tiempo de situación difícil, no solamente en nuestro país, Argentina, sino en el mundo entero. Y tenemos que estar despiertos a la revelación espiritual de este tiempo. Y morir a nuestra yo, a nuestra carne, a nuestro ego. A veces preguntamos tanto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tendríamos que preguntarnos, ¿para qué esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿En qué área tengo que crecer? ¿En qué área tengo que dejar o tengo que morir para darle lugar a tu espíritu? Para estar despiertos a las cosas espirituales, hermanos, que el eterno Dios nos quiere hablar en este tiempo. También esto estoy parafraseando para poder entrar aquí a Deuteronomio 32. Otra palabra en hebreo que significa el mashal, significa el propósito. Hermano, todos hemos nacido con un propósito sobre la tierra. No nacimos por casualidad. Aún dice la Escritura que no nacimos por voluntad de papá y mamá solamente. Nosotros quedamos con esa mentalidad, a mi mamá y mi papá, bueno, ellos se unieron y me tuvo a mí, listo. No, dice que no nacimos por voluntad de carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. Y el Señor cumple el propósito en nuestras vidas. Eso significa el mashal, hermano. Entonces, acuérdese, estamos hablando de hacer morir nuestra carne. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cumplir el propósito espiritual por el cual tú has nacido sobre la tierra. Por eso la importancia de que nuestro yo mengue y que Él crezca en nosotros cada día. Juan el Bautista lo dijo a eso, que mi yo mengue y Él crezca. Él vino abriendo el camino, acuérdese, para el Mesías, pero Él tenía que menguar para que el Señor pudiera crecer. Entonces, hermano, cuando nosotros podemos entender estas cosas, a veces decimos tan pequeñitas, pero hacen un efecto tan grande en nuestra vida. Cuando decimos, no, es mi carne la que no me deja avanzar, no puedo cumplir el propósito de Dios cuando la carne está por delante. No, porque yo soy así y así soy y así voy a seguir. Hay personas que aún dentro del camino del Señor dicen, Dios me conoce así y yo voy a seguir así. No, qué bueno decirle, yo era así, pero ahora estoy en las manos del eterno Dios y estoy para que Él me transforme, porque yo quiero cumplir su propósito por el cual Él me hizo nacer sobre la tierra. Alcanzar nuestros propósitos, hermano. Debemos alcanzar. Hoy también decíamos con nuestra hermana Mari que dábamos gloria a Dios por la salud de nuestro hermano Luciano. Y decíamos que hasta la muerte tiene que esperar, hermano, porque Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Entonces, va a tener que esperar la muerte. Nuestra vida y nuestro tiempo, minutos, segundos, está en las manos del eterno Dios. No está en nuestro tiempo, no está en el deseo de otro, no, está en las manos del eterno Dios. Entonces Él quiere cumplir su propósito en nosotros, pero somos nosotros que tenemos que hacer morir nuestra carne y decirle, Señor, aquí estoy, para que cumplas tus propósitos, tus sueños que tú tienes en tu corazón y quieres cumplirlo a través de mi vida, de tu vida aquí en la tierra, mientras tenemos tiempo, mientras tenemos vida, hermano. Entonces, esa palabrita mashal significa el propósito que el Señor quiere cumplir en nosotros. Otra palabra hebrea, hermano, asinú, significa prestar oído al cielo. Fíjese que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Asinú, yo debo prestar oído a ese mensaje del cielo, buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, hermano. Estamos muchas veces muy metidos en las cosas de la tierra y nos olvidamos de ese mensaje que nos va a hacer libre, que nos va a sanar, que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria por prestar más oído a las cosas de la tierra. Tenemos que estar nuestro oído afinado a ese lenguaje del cielo, a ese reino de los cielos. Hermanos, la palabra, ya vamos a entrar aquí, que es una canción. La canción aquí que dice Cántico de Moisés, en hebreo es Shirá. Le estoy largando algunas palabritas en hebreo para que nos vamos acostumbrando, hermano, a estas raíces hebreas. Shirá significa canción, hermano. Y fíjese, cuando habla de canción, hermano, cuando pronunciamos, ¿sabe lo que se produce? Estas canciones, todos los salmos son canciones.
Y acá estamos hablando de una canción que hizo Moisés. Las canciones, ya lo dije, que se hacía, hermano, cuando había una gran victoria, cuando vencían. Ahí se hacía una canción. Por eso que el Señor dice que hay 5 canciones muy importantes y que el Señor mismo va a cantar una de esas canciones con nosotros, ya cuando estemos en presencia de Él. Mire qué hermoso. Y dice que cada canción, hermano, que están escritas aquí en la palabra, produce una vibración creadora. A mí me impactó esto, hermano, porque Dios es creador y sigue creando hasta el día de hoy. Él puede crear hasta órganos nuevos, yo lo creo, hermano, porque son los milagros sobrenaturales. Hay personas que ya estaban al final, ya estaban ahí al límite, al hilo, y el Señor los levanta de vuelta. Pero ¿cómo hubo un cáncer? ¿Qué pasó ahí? El Señor puede crear órganos nuevos, sacar lo que está enfermo, sacar lo viejo, ponerlo nuevo, porque Él es creador, hermano. Ya en el libro más antiguo, en el libro de Job, decía que el eterno Dios extiende los cielos como una cortina. ¿Qué significa eso, hermano? Que Él sigue creando. La ciencia hasta el día de hoy está asombrada, que ellos dicen que descubren planetas nuevos. La ciencia lo descubre, pero el eterno Dios lo sigue creando, hermano. Por eso extiende los cielos como una cortina. Por eso que dice que cada canción profética, hermano, profético, ya lo expliqué lo que significa, que nos avisa antes de tiempo lo que va a pasar, hermano, que estamos en un ensayo, pero que vamos a llegar al momento donde vamos a compartir estos tiempos con nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Por eso las 3 fiestas proféticas que estábamos hablando, hermano, fiesta que el Mesías los va a cumplir con su pueblo en su venida. Entonces cada pronunciación de esta shirá, de estas canciones, produce una vibración creadora. Fíjese, hermano, cuando más nos interesamos en la palabra de Dios, es largo esto, el 32, yo lo voy a leer algunos versículos, pero si usted se detiene un momento en su casa a poder leerlo, y usted le está diciendo, esto es una canción, yo no estoy hablando porque no sé la tonada, pero lo estoy cantando para el eterno Dios, está produciendo en usted, fíjese, hermano, está produciendo sanidad, está produciendo liberación, está produciendo gozo. ¿Cuántas cosas está produciendo una vibración creadora dentro de nosotros? Esto es vivo realmente, hermano, porque la palabra es espíritu y es vida y produce vida en nosotros. La música hebrea, hermano, que es ¿cómo puedo decir? La genuina, la verdadera, nos conecta con Hashem, nos conecta con el Eterno. Con Él nos conecta, hermano. La música, ya lo dije, produce liberación. O acuérdese cuando el rey Saúl estaba poseído por espíritus inmundos. ¿Por qué estaba poseído por esos espíritus, hermano? Siendo el rey de Israel, porque había desobedecido. La desobediencia, hermano, abre puerta a fuerzas demoníacas. Todo eso tenemos que ir aprendiendo. Cada vez que vamos leyendo, hoy hablamos también esto con mi hermana Mari, tenemos que leer la palabra consciente, que es un ciclo que gira y que vuelve a pasar, que gira y que vuelve a pasar, hermano. Hasta el día de hoy, no es que le sucedió solamente a Saúl, hasta el día de hoy el que desobedece, hay fuerzas demoníacas que le abrimos la puerta a través de la desobediencia y entra y comienza a gobernar las vidas. Por eso a él le gobernaba unos espíritus. ¿Y quién tenía que venir a tocar el arpa y él recibía alivio y era liberado? David, hermano. Venía a tocar el arpa, acuérdese que él ahí cuidando esas ovejitas, el pastor de ovejas, ahí él estaba alabando al eterno Dios y el Señor estaba viendo su corazón y también él fue ungido como rey de Israel. Usted conoce la historia, hermano. La música nos unifica con el eterno, hermano. Nos unifica, nos une. Él es el creador y Él creó la alabanza para Él. El enemigo las quiso sacar y que sean para Él. Acuérdese que fue expulsado porque Él quería toda la alabanza para Él. Y la alabanza no es solamente música, sino hablar de su grandeza y de sus virtudes, hermano. Y fue expulsado del lugar de privilegio porque todo solamente el Eterno es digno de recibir, hermano.
Entonces, hermano, el Eterno nos entregó potencial a cada uno de nosotros, un potencial espiritual. Nacimos con un propósito, hacer morir nuestra carne para cumplir ese propósito, porque Él nos entregó un potencial, hermano. Y esto también tiene referencia en esta canción de Moisés, que si usted conoce la historia de las águilas, hermanos, cuando el águila tiene su nidada y tiene ahí sus pichones, dice que los alimenta, pero cuando llega un tiempo, el mismo águila los expulsa al aire, los expulsa al vacío, vamos a decir. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a poner en funcionamiento su potencial con el cual han nacido, hermano, para que comiencen a aletear y a volar y a planear. Lo mismo es en el área espiritual, hermano. El eterno Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos da la palabra, nos dio el Mesías, nos dio el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, y dice, bueno, ahora yo quiero que ustedes comiencen a desarrollar el potencial que le di, lo espiritual, lo comiencen a poner en práctica. Pero ¿sabe qué? El Eterno no te deja solo. Dice que Él revolotea a tu lado, Él está a tu lado, y Él está ahí mirando cada cosa, cada movimiento. Él está presente y nada va a pasar si no es su voluntad, hermano. Nada. Y todo lo que sucede, aún las pruebas, las luchas en nuestra vida, es su voluntad para enseñarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, para estar fuertes, hermano, delante de toda situación que se levanta en nuestra contra. No se trata de lo que tenemos, hermano, sino de ir a un mayor nivel. Cuando Él te dice, bueno, este es el momento de comience a aletear, que comience a buscar el potencial que el Señor te puso, es porque Él te quiere llevar a otro nivel. Por eso estamos enseñando, hermano, y estamos aprendiendo también nosotros lo que recibimos de gracia, damos de gracia, estamos creciendo cada día, porque estamos dando ahí esos aleteos. ¿Para qué, hermanos? Para poder el eterno Dios comience a desarrollar ese plan y ese propósito en cada vida que Él nos llamó a esta tierra para cumplir ese plan y ese propósito, hermano. Otra cosa que le quería decir antes de leer aquí, hermano, lo último era cuando Moisés, esto todo está aquí en estos últimos capítulos de Deuteronomio, que ya se cierra la para allá y mañana comienza una nueva para allá, es porción de la palabra que se predica en toda la tierra, hermano, en las raíces hebreas. Se predica la misma para allá para que podamos ir creciendo. Lo que no hemos aprendido, a partir de mañana vamos a volver a aprender del libro de Bereshit, de Génesis. Hoy dijo algo mi hermana Mari, qué bueno esto, qué bueno cuando estamos así unidos, el cuerpo, porque lo que yo no digo, el Señor pone en el corazón de mi hermana. Dice, qué bueno que el Señor, que nos va a dar otra oportunidad para aprender lo que no hemos aprendido. Mire, qué sencillo y qué profundo, ¿no? Algunos van a decir, bueno, pero yo ya conozco el libro de Bereshit, de Génesis, voy a empezar otra vez desde el comienzo. Sí, hermano, ¿y hasta cuándo? Esto también nos enseñan nuestros profesores. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor tenemos que ir creciendo, hermano. Yo no sé si le sucede a usted, pero a mí me sucede. Yo veo un versículo y digo, wow, este versículo estaba en la Escritura, ¿cómo nunca me di cuenta de esto? Es porque llega el momento donde el Señor te da la revelación, hermano. Y este Moisés, que ya está en el último momento ahí para partir, hermano, en el último momento de Deuteronomio, dice que él no entró a la tierra prometida. Y muchos nos preguntábamos, yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios no le dejó entrar? Uy, fue malo Dios, un líder en potencia excelente que llevó al pueblo de Israel hasta ahí, hasta entrar a la tierra prometida, pero él no entró. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene preparado algo mejor, hermano. Tenía preparado algo mejor para Moisés. No se encontró su cuerpo, no se encontró su hueso, pero sin embargo, en la Brit Hadayá, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, le vamos a ver ahí el Mesías en la transfiguración, hablando que estaba Moisés ahí conversando con él. Y eso nos da a entender que nuestro Dios eterno es un Dios de vivo y no de muertos, hermano.
para que no le tengamos temor cuando nos llegue el momento de partir de esta tierra, hermanos, porque Él tiene preparado algo mejor para ti. Él tiene preparado el lugar, hermano. Él dijo, yo voy y preparo el lugar. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Eso dice la Escritura, hermano. Tan sencillo que Él dice, yo voy a preparar lugar. Entonces, no oponernos a los planes y al proyecto del eterno Dios. Para no oponernos, hermano, debemos hacer morir esa carne, esa serpiente, esa nahash, para darle lugar a las cosas espirituales que muchas veces no entendemos. Y muchas veces nos enojamos aún con Dios. A veces decimos, no, pero yo no me enojo con Dios. Sí, pero me enojo al decir, pero ¿por qué Dios permitió esto? Ahí ya estamos enojados con Dios. Porque si Dios es Dios, hermano, Él decide y Él lo hace de una manera hermosa y de una manera poderosa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar vida. Acuérdense que el Mesías tuvo que venir, morir en la tierra, pero al tercer día Él resucitó. Predicamos y exaltamos a un Jesucristo vivo, predicamos la palabra viva y Él es real, es verdadero. No transmitimos una emoción, ni un cuento, ni una fábula. Transmitimos el espíritu de la palabra, que es vida, hermanos, es vida para cada uno que la recibe. Vamos a leer unos versículos de Deuteronomio 32 y ya estamos terminando, hermanos. Dice así, 32, primero el 31, 30, dice Cántico de Moisés. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Por eso yo voy a leer unos versículos, pero qué bueno cuando usted tenga un tiempo pueda leerlo todo. Y acuérdese cuando esté leyendo que produce una vibración creadora en nuestra vida, porque es un cántico de victoria. Acuérdese, es cántico de victoria. A veces con leer, hermano, atesorar, estamos esperando por una victoria. Y el Señor te está diciendo, anda a mi escritura, que ahí está la vibración creadora y de victoria para cada situación. Y dice el 32:1, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¡Wow, hermano! Aún los cielos, la tierra, escucha los dichos de la boca del eterno Dios. Porque esto era guiado por el eterno Dios para hacer esto, hermano. Dice el 2, goteará como la lluvia. Mire cómo habla del agua, cómo habla de la lluvia. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Fíjese, hermano, la palabra simboliza con el agua. Hermano, el agua, el elemento vital que no podemos estar. Estábamos clamando en esta provincia de Córdoba por agua, por agua. El Eterno oyó el clamor, envió el agua, hermano. La tierra lo necesitaba. Así es nuestra vida, hermano. Sin la palabra de Dios estamos secos. Estamos secos, no tenemos vida. Morimos sin la palabra, hermano. No tenemos vida espiritual. Por eso hace referencia a esa palabra con el agua vivificante. Porque el nombre, de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Mire cómo es nuestro Dios. Queremos conocer al eterno Dios, debemos ir a la Escritura, hermano. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Por eso, hermano, no culpemos al eterno Dios cuando sucede algo. Es malo porque sucede esto. No. La corrupción es del hombre, hermano. Y dice el 6, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Hay una pregunta. ¿Así pagamos al Eterno? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Está hablando ahí de las Escrituras, hermano. Los ancianos, nuestros antepasados, Abraham, Jacob, Isaac. Hermanos, tenemos que mirar las Escrituras.
todo lo que ellos pasaron, la mano poderosa del eterno Dios en ellos, todo lo que el Eterno ha provisto para ellos. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Él dio la tierra, hermano, Él repartió la tierra. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Fíjese, y quiero ir al versículo 11. Y dice, como el águila, lo que estábamos hablando del águila, que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Aquí está Dios con minúscula. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de oveja, con grosura de carnero y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Esto está hablando, hermano, mire la canción de Moisés, está diciendo, todo Él nos proveyó, todo Él nos provee, hermano, todo, hasta el día de hoy. Una vez también le escuché a Mari que dijo una vez cómo la tierra sigue produciendo, hermano, las frutas, las verduras, cómo es un Dios de amor que sigue produciendo, y cuánta gente está a espalda de Dios. Pero sin embargo, Él sigue haciendo salir ese sol sobre buenos y malos, y sigue haciendo llover sobre buenos y malos, hermano. Mire el amor del eterno Dios. Pero mire, termino con este versículo que dice, pero, siempre hay un pero engordó Jesurum, o sea, se llenó de cosas, engordó, y tiró coces, y dice, ya no necesito de Dios, ya tengo todo. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Fíjese, hermano, eso es lo que no debemos hacer. Cuando el Señor nos da, hermanos, para reconocer su amor, su bondad, su fidelidad, hermano. Hay un salmo que dice, debemos reconocer por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad. Mire, cuando yo entendí eso, hermano, ni bien abrir los ojos, gracias porque hoy has renovado tu misericordia. Pero su misericordia permanece todo el día y llega la noche y Él ha sido fiel contigo. ¿Cómo no ir a dormir en paz, en shalom, y decirle gracias por tu misericordia y tu fidelidad, porque has sido fiel? Tu palabra dice que Él permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Hermano, qué bueno que podamos atesorar esto en nuestro corazón. Yo leí solamente unas estrofas, unos versículos, pero qué bueno tomarnos el tiempo y poder leer esta canción. Acuérdate, hay 5 canciones, Shirá, muy importante en la palabra del eterno Dios, pero hay una que el Mesías va a cantar con su pueblo. Y esto, acuérdese, produce una vibración creadora en nosotros. Él sigue creando y Él quiere darte victoria. Cada vez que se hacía un cántico, era porque había victoria, había vencido. Tenés problemas, tenés situaciones, todo lo tenemos, hermano. Pero cuando obedecemos a la palabra, cuando realmente hacemos un cántico de victoria, el Señor va a proveer realmente que tú puedas gozarte en esa victoria. También hoy me recordaba, después que pasaron el Mar Rojo, hicieron un himno de victoria. Después de esa victoria sobre Egipto y sobre ese mar embravecido, hubo victoria, hermano. Así declaro la victoria sobre tu vida, que la paz del eterno Dios descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, y esa lluvia de bendición siga descendiendo cada día, así como esta lluvia ha mandado el eterno Dios sobre esta provincia de Córdoba, que tanto necesitábamos, y deseo en el nombre de Jesús y lo creo, que el Señor seguirá mandando esa lluvia de bendición sobre esta tierra, porque Él ama a sus hijos que están pisando este lugar, y Él es exaltado y glorificado en todo lugar y en todo momento, hermano. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta porción de la palabra de Dios. Mañana nuevamente a partir de las 9 de la mañana más palabra del reino de los cielos. Y como en esta oportunidad
a las 19 horas más palabra del reino de los cielos. Shalom, alejen para todos.